El ejército de Israel intensifica los ataques contra la Franja de Gaza. Este sábado, 20 camiones de ayuda internacional entraron al enclave asediado. Sin embargo, agencias de Naciones Unidas señalan que los suministros son insuficientes y piden un alto el fuego humanitario. Alrededor del mundo, cientos de miles de personas expresan su solidaridad con la población palestina. Este sábado hubo manifestaciones y pedidos de cese el fuego desde las calles de Europa hasta América Latina, pasando por los países árabes. Y en medio de una profunda crisis económica y división social, Argentina vota este domingo en una primera vuelta electoral con tres grandes favoritos a la presidencia que representan desde el peronismo a la extrema derecha negacionista, pasando por la derecha macrista. Bienvenidos a esta edición informativa. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de la guerra entre Israel y Hamás, porque el ejército israelí intensifica los ataques contra la Franja de Gaza, donde, recordemos, más de 2 millones de civiles permanecen encerrados. Según un portavoz de las Fuerzas Armadas de Tel Aviv, aumentar los bombardeos contra el enclave es la fase previa a la invasión por tierra. Por su seguridad, muévanse hacia el sur. Continuaremos atacando el área de la ciudad de Gaza y aumentaremos los ataques. La ayuda humanitaria que ha ingresado a la UNRWA desde Egipto la estamos supervisando para garantizar que el agua, las medicinas se distribuyan. En ese ámbito humanitario nos hemos fijado. Y la solidaridad con la población palestina recorre el mundo. Este sábado, miles de personas salieron a las calles en ciudades europeas, en los países árabes y también en el continente americano para exigir el cese de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza. En Venezuela, cientos de personas pidieron a la comunidad internacional mediar para un alto el fuego. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano con los detalles. Bajo la consigna "no es una guerra, es un genocidio", cientos de ciudadanos se movilizaron hasta la sede de la ONU para exigir el cese de los bombardeos. Pudimos conversar incluso con personas que tienen familia en la Franja de Gaza y manifestaron su preocupación por los problemas de comunicación y por la imposibilidad de enviarles ayuda. Es muy doloroso, muy difícil. Todo el tiempo quiero ir a comunicarse con ellos por falta de internet, agua. Ayer mi papá me dijo, bueno, queda un poquito de agua, estamos como racionando el agua al máximo. Ya, si eso sigue un poquito más, ya la gente va a estar con hambre. Tengo muchos primos que ya están muertos, teniendo en cuenta que muchos de ellos son profesionales, son trabajadores que buscan buena vida. Muy angustiado, muy preocupado, con mucha impotencia, ¿no? Porque por lo menos en los años pasados hemos podido aquí, junto al gobierno de Venezuela, colectar muchas ayudas, mandar hasta misiones de equipos médicos, como es mi área como médico, pero ahorita siento una impotencia muy grande, porque es el hecho de que uno quiere ayudar, pero no puede, porque no te dejan. Participo en apoyo de mi pueblo, del pueblo de mis abuelos, que está siendo exterminado. Esto es un genocidio, esto no es una guerra. El embajador de Palestina en Venezuela participó en esta movilización. Su llamado es a la comunidad internacional para que presione por el cese de los bombardeos y que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Agradeció el apoyo que ha tenido por parte del gobierno venezolano, que fue uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria. Bien, aprovecho la oportunidad de hacer un llamado, una exigencia de un cese al bombardeo de manera inmediata y que abran también los pasos fronterizos para que entre la ayuda humanitaria que está siendo enviada por todo el mundo. Alrededor de unos 13.000 ciudadanos palestinos viven actualmente en Venezuela. En el año 2009 el fallecido presidente Hugo Chávez decidió romper relaciones diplomáticas con Israel y elevar su nivel de representación diplomática en territorio palestino, una política que ha decidido mantener el actual gobierno del presidente Nicolás Maduro. También hubo manifestaciones en Bogotá donde varios centenares de personas condenaron los ataques de Israel contra Gaza y dieron apoyo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por haber sido uno de los primeros líderes mundiales en rechazar las acciones militares de Israel.
Detrás de mí la embajada de la Autoridad Nacional Palestina en Bogotá, la capital de Colombia, y también una concentración, la séptima desde el 7 de octubre, en apoyo a la causa palestina. Y es que en Colombia se cree, no son estadísticas oficiales, que hay más de 100.000 personas con ascendencia palestina de distintas generaciones. Es por eso que hay un gran apoyo a esta causa palestina en medio del conflicto entre Hamás e Israel. Antes de salir esta concentración hasta el centro de la ciudad, hemos podido hablar con el embajador de la Autoridad Nacional Palestina, Raúl Al-Malki. Es súper importante porque con esta demostración de solidaridad, el pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, como en los campos de refugiados, puede ver de que no está solo en esta lucha. Varios centenares de personas en esta marcha de Bogotá, con presencia de la comunidad musulmana, también la árabe, pero también de distintas organizaciones de la sociedad civil colombiana. En la marcha muchos cánticos en contra de Israel, a favor del pueblo de Palestina, pero también respaldo al gobierno colombiano. Pues a los palestinos y a todos los árabes les ha sorprendido muchísimo que Colombia fuera el primer país que tuviera una postura tan importante y tan fuerte denunciando las masacres contra el pueblo palestino. Estoy con Petro porque es el único que ha logrado decir la verdad frente al mundo, frente a Naciones Unidas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido uno de los líderes más activos, como nos tiene habituados, en la red social X a la hora de condenar los ataques que ha habido desde Israel hacia la Franja de Gaza. Lo llegó a comparar incluso con la actuación de los nazis, algo que le causó la reprimenda de la Embajada de Israel en Colombia, pero también de la Cancillería israelí, que incluso llegó a detener las exportaciones de seguridad con Colombia. Sin embargo, esta semana una fotografía de Gustavo Petro con el embajador israelí y también con el de la Autoridad Nacional Palestina han hecho que se reduzcan las tensiones temporalmente. Cambiamos ahora de información porque ante el aumento de los flujos migratorios por Centroamérica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, citó a líderes de la región en una cumbre en Chiapas este domingo, en la frontera sur de México, un punto clave en las rutas hacia el norte del continente. Un corredor humanitario para el traslado de migrantes. Cientos son transportados en autobús desde el tapón del Darién a diario, tal y como lo informó Costa Rica y Panamá la semana pasada. Una medida para evitar la aglomeración creciente de personas que se dirigen a Estados Unidos. María Angelis emprendió el viaje hacia Estados Unidos, pero no se siente bienvenida en Costa Rica. El objetivo de nosotros es no quedarnos en este país. Nosotros queremos avanzar y seguir a otros países. No queremos, por lo menos en mi caso, yo no quiero quedarme en ningún país que sea Latinoamérica. Ella y cientos de migrantes venezolanos, haitianos y ecuatorianos se encuentran en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Más de 400.000 personas han cruzado la frontera entre Colombia y Panamá este año. Y en Costa Rica, alrededor de 1.500 migrantes por día son albergados en centros de detención transitoria. Esto mientras los gobiernos de Centroamérica están bajo presión de la administración Biden para mantener bajo control los niveles de migración. Necesitamos llegar a un plan real que sea coordinado e inclusivo para tratar todos los aspectos de cada uno de los países que están viendo este movimiento, así como aquellos países que están recibiendo este movimiento. Sin soluciones a la vista, los líderes de algunos de los países de origen y tránsito en la región se reunirán en México el domingo para discutir fórmulas para gestionar el flujo migratorio hacia el norte. En otras noticias, este domingo los argentinos acuden a las urnas para una jornada histórica marcada por la irrupción de la agenda de ultraderecha y también, sobre todo, por una profunda crisis económica. Inflación, aumento del dólar y pérdida del poder adquisitivo, puntos que serán evaluados al momento de sufragar. Argentina llega a las elecciones generales con una inflación anual que ronda el 138%, agitada por la más reciente devaluación tras las elecciones primarias de agosto. El descontento de la ciudadanía hacia la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández, que navega en la abultada deuda con el Fondo Monetario Internacional, se ve reflejado en las calles. Es como que no existe precio, entonces tengo que ver 1, 2, 3, 4 precios del mismo producto para decidirme a comprar. Y lo que compras una semana, ya a las siguientes semanas sale otra cosa. Yo cobraba mi pensión, los chicos podían comer un yogur, un arroz con leche
Ahora nada. Ante la devaluación de la moneda nacional, las personas se vuelcan al dólar para proteger sus ahorros y por las restricciones a su acceso en el mercado oficial, muchos lo adquieren en el mercado informal a un precio mucho mayor. El denominado dólar blue llegó a tocar su pico más alto en los últimos días, unos 1.000 pesos argentinos a causa de la fuerte demanda. La pobreza es otro factor que entra en juego en estas elecciones. Al cierre del primer semestre de 2023 era del 40% solo en áreas urbanas. Esto significa que los ingresos de más de 18 millones de personas en estas regiones no llegan a cubrir la canasta básica. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.